En el problema también nos pide calcular la disminución relativa de la presión de vapor. Aquí puse ya los datos que nos daba el problema, que es todo esto, nos da esto, el problema, y esta parte de aquí es lo que calculamos ya. Ahora nos pide la disminución relativa de la presión de vapor cuando se le agrega el soluto B a el tetracloruro de carbono. Para esto, sabemos que esta es otra de las propiedades coligativas, la disminución de la presión de vapor. Entonces, sabemos nosotros que cuando le agregamos un soluto a un solvente, el cambio en la presión va a ser igual a la fracción molar del soluto B por la presión de vapor del solvente A cuando está puro, que se le pone un superíndice como un asterisco. Esto porque habíamos comentado que al irle agregando a una solución, a un solvente, un soluto, va disminuyendo su potencial químico. Al agregarle más soluto, disminuye más el potencial químico del disolvente y disminuye su presión de vapor. Entonces, el cambio en la presión de la solución pues va a ser la fracción molar de B, que es lo que se le ha agregado, por la presión de vapor del disolvente cuando está puro. Entonces, de aquí nosotros vamos a despejar la fracción molar de B. La fracción molar de B nos va a quedar que es igual al cambio en la presión de vapor sobre la presión de vapor del solvente A en estado puro. Sabemos que el cambio en la presión de vapor es igual, y lo vamos a sustituir aquí en esta misma ecuación, el cambio en la presión de vapor es igual a la presión del solvente A en estado puro menos la presión de vapor de la solución que ya contiene el soluto B, que es menor a la del solvente A puro, sobre la presión de vapor del solvente A en estado puro. Y también la fracción molar de B es igual al número de moles de B entre el número de moles totales. Y recordemos que el número de moles totales es el número de moles de A más el número de moles de B. Entonces el número de moles totales es igual al número de moles de A más el número de moles de B. Entonces, si queremos utilizar esta ecuación de aquí, tenemos que calcular el número de moles de cada uno de los componentes. Aquí esto es lo que calculamos ya en el problema, los resultados que ya obtuvimos. Entonces vamos a calcular el número de moles del tetracloruro de carbono, que es igual a sus gramos entre su peso molecular. Los gramos nos los da el problema, que son 100 gramos. Aquí lo teníamos. Tenemos 100 gramos del tetracloruro de carbono. Entonces eso los vamos a utilizar acá. 100 gramos entre el peso molecular del tetracloruro de carbono, que también nos lo están dando aquí, que es este, que es 153.823 gramos por mol. Entonces lo vamos a poner aquí entre 153.823 gramos por mol. Esto nos va a dar un valor de 0.6500. Hacemos el análisis dimensional, extremos por extremos y medios por medios. Nos queda gramos sobre 1 sobre gramos por mol, extremos por extremos y medios por medios. Esto me da 0.65 gramos multiplicado por mol entre gramos.
se eliminan los gramos y el número de moles de tetracloruro de carbono va a ser igual a 0.65 moles. Ahora, queremos calcular el número de moles del soluto B. Para el soluto B no tenemos el peso molecular, ya que es una de las cosas que nos pregunta en el problema. Nos pregunta el peso molecular del soluto B. No lo tenemos, entonces no podemos utilizar esta fórmula de gramos sobre peso molecular, por lo cual vamos a utilizar la fórmula de la molalidad. Tenemos que la molalidad del soluto B es igual al número de moles del soluto B entre los kilogramos del solvente A. Si despejo aquí el número de moles para conocerlos, nos va a dar igual que este es igual a la molalidad de B por los kilogramos del solvente A. Esto va a ser igual a 0.1192 moles por kilogramo, que es el valor que ya habíamos obtenido aquí, la molalidad de B. Esto multiplicado por los kilogramos de A, que nos dice que tenemos 100 gramos. Si lo convertimos a kilogramos me queda 0.1 kilogramos. Entonces aquí se eliminan kilogramos por kilogramos y me queda que la molalidad de B, el número de moles de B es igual a 0.01192 moles. Entonces ya tengo el número de moles de A y el número de moles de B. Aquí están los moles del tetracloruro, que es el solvente, y el número de moles del soluto. Entonces el número de moles totales va a ser igual a 0.6500 moles más, que esto es del tetracloruro de carbono, más 0.01192, que es el número de moles de B. Sumándolos nos da 0.66192 moles totales. Entonces ya tenemos el número de moles totales. Ahora sí podemos utilizar la fórmula esta de aquí para calcular la fracción molar y luego la presión relativa, la disminución de la presión. Entonces, ya teniendo el número de moles de B, tenemos que la fracción molar de B es igual al número de moles de B entre el número de moles totales. Esto nos da igual a 0.01192 moles de B entre 0.6619 moles totales. Por lo tanto, la fracción molar de B es 0.01803. Acuérdense que la fracción molar no tiene unidades, se eliminan aquí moles con moles. Entonces, como habíamos visto en esta fórmula, tenemos que el cambio en la presión relativa, la disminución de la presión, va a ser igual a la fracción molar de B. ¿Por qué? Porque tenemos aquí esta formulita que pusimos anteriormente, donde nos dice que el cambio en la presión de vapor o la disminución en la presión de vapor es igual a la presión de A cuando está puro menos la presión de la solución entre la presión de A puro. Esto es igual a el número de moles de B sobre el número de moles totales.
Y esto es lo que acabamos de sacar de aquí, que es la fracción molar de B. Entonces, esta fracción de molar de B es la disminución de la presión de vapor. Por eso se le llama que es una disminución relativa de la presión de vapor, porque depende de la cantidad de soluto que tengamos. Entonces aquí vamos a ponerlo, tenemos que el cambio en la presión de vapor es igual a la fracción molar de B, y pues es igual a 0.1803 sin unidades, porque es un valor relativo. Entonces este es el cambio en la presión de vapor.